Oh sí, Señor. Y el salmista escribía: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que se junten contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. ¿Por qué? Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. ¡Fuerte! No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. ¡Fuerte! Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate y sal. Esa es la oración del justo. Levántate. Que se levante el Señor sobre nuestra ciudad. Que nos salves. Levántate. Levántate sobre Colombia, Dios. Oh, oh, oh. Levántate. Te adoramos. Sálvame, sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame, sálvame. ¿Por qué? Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. A ver, ¿qué tal si lo dice usted? Porque tú eres mi escudo, oh, tú mi fortaleza, solo tú, Señor, tú eres mi gloria, el que levanta. Oh sí, porque tú eres. Y eso lo proclamamos esta mañana. Oh, te adoramos, Rey. Y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Hay una palabra que usamos mucho y es igualiticos. Esa palabra no está en el diccionario. Igualiticos o igualiticos. O igualitos, perdón, también. Igualiticos no está en el diccionario ni tampoco la palabra igualitos. Y así es el título de este mensaje, igualitos. Hay una parte de Corintios que me llama mucho la atención y es que esa locura de la cruz, impensable para todos los seres humanos, un plan de Dios que nadie se imaginó, y es esa locura de la cruz que un Dios crucificado y muerto sea el que salve al mundo. Eso descrestó a quienes hemos creído en el Evangelio, pero dejó como, digámoslo así, sin imaginación a los sabios. Y eso es lo que Pablo viene tratando acá en la carta a los Corintios. Y eso que descresta a los sabios, y no es que los descreste en el sentido del asombro, de lo maravilloso, sino de la estupidez de ese evangelio, es el salvavidas para nosotros. Y ellos se creían mucha cosa, los sabios de ese momento, los judíos que querían señales, y las señales eran milagros, y los sabios que pensaban que la parte de la sabiduría era precisamente el raciocinio, la ideología, el pensar, el argumentar, y resulta Dios con que un Dios viene a morir por los seres amados o por los seres humanos que son enemigos de Dios y perdona a quienes le están crucificando. Eso es la locura del evangelio y eso hace que mucha gente no le guste en absoluto el evangelio. Resulta que voy a contarles una historia de ciencia ficción. Viajábamos 3 personas en una pequeña aeronave, era una avioneta. Eso es muy difícil. Viajar en una avioneta, quienes lo hemos hecho, es la cosa más tenebrosa cuando los vientos mueven ese aparato, eso le da susto a uno. Y viajábamos 3 personas en esta avioneta, un joven influencer muy importante, un científico de la NASA, iba allí también en esa avioneta, y un pastor, y el pastor era yo. Y resulta que el piloto salió de la cabina y nos dijo que el aparato se estaba precipitando a tierra. Tremendo susto. Y el piloto añadió: me da pena con ustedes, pero solo hay 3 paracaídas. Entonces en total íbamos 4, pero solo 3 paracaídas. Y el piloto dijo: yo tengo esposa, tengo hijos, así que voy a usar uno de estos paracaídas, chao. Y se lanzó al espacio. El científico dijo: yo soy muy inteligente, muy importante para el mundo y la gente me necesita, así que me voy. Tomó el otro paracaídas y se precipitó hacia el vacío. Entonces el joven y yo nos miramos y yo le dije al joven: vea, usted está muy joven, tiene toda una vida por delante y yo ya he vivido, creo que lo suficiente. Tome el paracaídas y yo me quedo acá en el avión y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Entonces el joven me respondió: no se preocupe, pastor, el científico, el más inteligente e importante del mundo, brincó
con mi mochila en vez de usar el paracaídas. Hermanos, resulta que tener un concepto de sí más alto que el que se debe de tener, eso es un problema. Si usted se cree mejor y más que los otros, se cree lo mejor dicho, la Coca-Cola en el desierto, bájese de ese pedestal. Ubíquese, el Evangelio nos ubica en las realidades de nuestra vida, en nuestra realidad con el Señor. Los corintios eran eso, orgullosos y sobre todo los de ese origen griego con su pensamiento. Es que creo que así hay muchos pastores y así hay muchos líderes y muchos creyentes en la vida cristiana. No necesariamente tienen que ser líderes. Pueden ser los mismos creyentes de la iglesia que se consideran mucha cosa, se creen demasiado, y eso sí es un problema porque no se están analizando a sí mismos. Entonces, llegan a tal posición que prácticamente el versículo 9 dice del texto que acabamos de leer, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Llegan a ubicarse de tal manera con su orgullo, su soberbia, que no son colaboradores de Dios, sino que Dios es el colaborador de ellos. Dios viene a ser el ayudante, Dios viene a ser el segundo en esa iglesia. En cambio, el pastor ahí viene a ser el primero. Hasta ese extremo se llega a tener congregaciones con ese problema. Ninguna persona se hubiera diseñado tal locura del Evangelio como les dije, que un Dios viniera a morir y como dijo Lucas en el libro de los Hechos, ustedes mataron al autor de la vida. Eso no cabe en nuestra lógica y no va a caber en nuestra lógica, si puedo decirlo así. Dios murió. Muchos dirán, es que murió en la parte humana, sí, y en la parte divina también. Pedro lo dijo, ustedes mataron al autor de la vida, porque es mucho más lógico pensar, murió en la parte humana, pero la parte divina no. No, Dios murió. Y eso no se puede entender, los sabios lo racionaron, lo pensaron, lo racionalizaron, y nosotros nos tragamos el cuento de que sí, Dios murió fue en su parte humana, no en la parte divina, porque no queremos enloquecernos. Pero es eso es el Evangelio. Por eso, explicar el Evangelio, proclamarlo como usted lo hace en su casa, con su gente, en la iglesia, desde el púlpito, en los medios de comunicación, tú a tú, con el que usted se encuentre en la vida diaria, proclamar el Evangelio proviene directamente de Dios. Él lo puso en el corazón de todos nosotros porque ese es su misterio revelado. No se lo inventó nadie. ¿Qué sabio se hubiera inventado eso? No, solo Dios. Por eso solo Él merece la gloria, nadie más. A Él sean las flores, a Él sean las felicitaciones, solo a Dios. Con esta porción que estoy leyendo a lo largo de todo el capítulo 1 hasta el 3, encuentro como tema: el Evangelio edificó a la iglesia para que creciera en la espiritualidad, dejando las divisiones. Para nosotros, para usted, para mí que estamos hoy en este siglo XXI, ¿qué significa eso? ¿Qué es para nosotros? ¿Cuál sería la idea? La idea es que el Evangelio nos ayuda a dejar divisiones, a crecer espiritualmente y a darle las flores al Señor. Nos ayuda, el Evangelio debe de proporcionar en su vida eso, a dejar las divisiones que tenemos. Yo sigo a tal, es mejor aquel pastor, es mejor aquella pastora, es mejor aquella congregación, es mejor esta congregación, a dejar eso. A crecer espiritualmente, a conocer más al Señor y a darle las flores y las felicitaciones a Dios. En el contexto general de esta epístola, que me parece interesante, todo lo que hemos visto hasta ahora voy a tratar de hacerlo
en un resumen rápido, la iglesia de Dios en Corinto tenía todo. Tenía todos los dones espirituales, tenía todos los problemas habidos y por haber, y tenía todos los pecados también. Pero era una iglesia espiritual, rica en dones. Mire toda la contradicción, rica en todos los dones espirituales y rica en todos los problemas y rica en todos los pecados. Por eso Pablo exhorta a la iglesia y les escribe para darles solución a esos problemas. Un problema era la división. Había una división en la congregación. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. Entonces, cada grupo quería establecer su superioridad y al hacerlo, pues destruía la unidad de la fe al seguir a personas en vez de seguir a Jesús y esperar el retorno de Jesús. El otro problema que trata Pablo acá es que trataban al evangelio como si fuera una filosofía humana, como si fuera una sabiduría para racionalizar desde el punto de vista humano. Y trataban el evangelio, eso lo hacían así los griegos, y los judíos lo trataban como si fuera señales, es decir, queremos ver esa sabiduría, pero en señales, como abriste el mar allá para que pasara los judíos, como cayó maná del cielo para alimentarlos, como ha sanado usted a todos los enfermos. Querían ver esa sabiduría así los judíos. Entonces, la sabiduría de Dios era una cosa de locos. Eso no se lo imaginó nadie, como ya lo hemos explicado. Un Dios muerto salvando al mundo. El evangelio era una sabiduría misteriosa. ¿Qué quiere decir misteriosa? Lo que quiere decir eso es que era imposible al ser humano realmente conocer por iniciativa propia esa sabiduría de Dios. Solo era conocida porque el Espíritu se lo da a conocer a cada persona. No es que nació de la nada el conocer a Dios, no, el Espíritu es quien le da a conocer el Evangelio. Y era también una sabiduría oculta. ¿Por qué oculta? Porque hasta ese momento no había aparecido Jesús, entonces dejó de ser oculta cuando vino la encarnación. Jesús se presentó, dijo, yo soy el que ustedes estaban esperando, entonces dejó de ser una sabiduría misteriosa, ya entra a todos los seres humanos y dejó de ser oculta. Aquí está, en Cristo Jesús, la salvación para todos. Así que la sabiduría del Evangelio siempre llega al corazón del ser humano a través del Espíritu Santo. Lo que indica, y eso me da mucha tranquilidad a mí, lo que indica que todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo. Y por eso nadie puede decir que es espiritualmente superior al otro. Yo no puedo decir que soy superior a Laura. Laura no puede decir que es superior a Camilo. No, todos somos iguales, igualiticos. O iguales, porque tenemos al Espíritu Santo. El otro asunto que trató Pablo en esta carta, hasta este capítulo 3, es que el creyente no está sujeto al juicio de alguien que no tenga el Espíritu Santo. Es decir, que a nosotros no nos puede juzgar otra persona que no sea creyente. También me dio mucha alegría entender esa parte. En los asuntos espirituales solo nos puede juzgar quien tiene también el Espíritu de Dios. Y eso me parece muy bonito de parte de Pablo. Él les dijo que ellos como creyentes también tienen la entrada a la mente de Cristo. ¿Y qué es eso de la mente de Cristo? Todos tenemos entrada a la mente de Cristo. Sencillo, la mente de Cristo en este pasaje es que todos nosotros que tenemos al Espíritu Santo debemos de reconocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios o de Cristo? Que haya unidad en la iglesia, que no haya divisiones, que no haya preferencias por este o aquel pastor, que por esta o por aquella congregación. No, Cristo debe ser el preferido de todos nosotros. Y esa es la unidad que quiere Cristo. Entonces a todo eso se resume la mente de Cristo, que yo entienda que Dios quiere la unidad de la iglesia. Entonces, si usted es de los que fomenta divisiones, a organizarse.
Si es de los que prefiere aquel o aquel otro pastor, usted puede querer y tener predilectos en ese sentido, pero ojo con causar problemas. Eso sea claro. Ahora, entonces miremos, el Evangelio nos relaciona con Dios, como ya hemos leído, sí, el Evangelio nos relaciona con Dios. Los corintios, aparte de tener líderes a quienes seguían, pasaban por alto un asunto muy importante. Y era que esos dirigentes, Apolo, Cefas, Pablo, aparte de los que más pudieran tener, eran líderes, dirigentes, pero sobre todo eran, vamos a leer el versículo 5, léalo conmigo, sobre todo eran ¿qué? ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? ¿Qué son? Servidores, punto. Hasta ahí deja claridad la escritura. ¿Qué eran? Servidores, siervos, no más de ahí, siervos. Eran simplemente siervos que hacían la labor que Dios les había dado. Así que ellos, como nosotros en la actualidad, todo ministro, y usted también, debemos entender que los siervos hacemos labores relativamente insignificantes. Eso no es nada lo que hacemos en comparación con lo que Dios hace al hacer crecer en la iglesia. Él hace crecer la iglesia, no usted ni yo. Eso es lo que Él hace, crecer la iglesia. Versículo 7, sino que Dios da el crecimiento. Nadie por elocuente, por la iglesia muy grande que tenga, por ser muy bonito, muy bonita o tener muchos seguidores en las redes, hace crecer a una iglesia. Solo Dios da el crecimiento. Así que la iglesia tiene que organizarse y pensar en el error que se está cometiendo. La iglesia se encarga de elevar a los siervos más que a otros. Y Dios aquí pone precisamente el límite a eso. ¿Por qué le pone el límite a eso? Porque todos los ministros, todos los líderes cristianos tenemos una misión, compartimos la misma meta. ¿Cuál es la meta? Buscar el crecimiento del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a buscar? En la enseñanza, lo vamos a buscar en la predicación, en la consejería, en presentar el evangelio, pero es eso lo que hacemos, regar o arar, sembrar, hacer todo el proceso como cuando se siembra algo y esperar la cosecha. Sembramos algo y usted no va a hacer que eso crezca, no, usted sembró, se tiene que regar, echar abono y eso va a salir. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los siervos del Señor, los pastores, los líderes y todos los que nos acompañan en este liderazgo. No más. Predicar, enseñar, aconsejar, orientar, todas estas son las funciones que debemos de hacer. Y para recalcar esta idea, lo que Pablo hace es que usa 3 ilustraciones. 1, dice, son siervos de la casa de Dios, siervos, trabajadores. 2, son colaboradores del campo o trabajadores agrícolas. Por eso es que dice, uno ara la tierra, el otro siembra, el otro riega, el otro recibe la cosecha. Entonces también nos dice, somos trabajadores agrícolas encargados de cuidar la cosecha del Señor. Y 3, somos constructores de un edificio espiritual. 3 funciones, siervos, agrícolas y constructores. Y lo particular de estas descripciones que dice de los siervos del Señor y de la misma iglesia del Señor es que son de gente trabajadora, no de amos. Los amos se pueden quedar un poco quietos, pero los trabajadores como siervos, agrícolas y constructores van a estar trabajando todo el tiempo. Entonces mire a dónde lo está ubicando Dios y dónde está poniendo el límite para que no suba y exalce a los siervos del Señor antes que exalzar a Dios. Son trabajadores, somos trabajadores. Lo otro que nos dice acá Pablo es que Cristo dio el ministerio a Apolos, le dio el ministerio a Cefas, ¿sí? Como nos lo ha dado a muchos de nosotros, los líderes cristianos.
Pero una cosa, ni ellos, Pablo ni Apolos, ni nosotros somos diosesillos. Téngalo muy presente, no somos diosesillos a quienes ustedes deben de servirnos. Somos nosotros los que debemos de servirles a ustedes y ustedes servirles a otros. Y todos nos servimos los unos a los otros, que eso quede muy claro, por favor. Todos los cristianos somos los siervos de Dios. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? Es siervo del Señor y vino a servir a otros. Todos nos servimos los unos a los otros. Tenemos que ser instrumentos, no los objetos de la fe, por favor. Somos los instrumentos para presentar el Evangelio, no los objetos de la fe, no a los que nos deben de venerar, no a los que les deben de hacer la venia, no. Por favor, cuidado con eso. Los que tenemos este liderazgo espiritual, o los que enseñan el Evangelio, porque no solamente lo hacemos nosotros desde el púlpito o desde los medios de comunicación, desde lo escrito, no, sino también frente a frente con el otro, como usted lo hace en su diario caminar. Solo somos instrumentos, no somos la fuente de la bendición para la gente. Es más, somos colegas de Pablo, somos colegas de Cefas, somos colegas de Apolos, porque fueron predicadores, no fueron diosesillos. Somos predicadores, no somos diosesillos. No fueron el objeto de la fe, no somos objeto de la fe. El objeto de la fe es ¿quién? Jesús solamente. Así que Dios es el único que produce el crecimiento, produce resultados. Así que las felicitaciones a nuestro Dios, las flores sean para Él, porque somos colaboradores de Dios, no nuestro ayudante, no como mucha gente ha puesto a Dios como su segundo en la iglesia. Así que nuestro propósito común como siervos que dirigimos una congregación, como líderes, como pastores, como directores de departamentos, directores de diáconos, los mismos diáconos, directores de escuelas dominicales, los mismos maestros de escuelas dominicales y todos los directores de la alabanza, los que cantan, todos, somos siervos de Dios que dirigimos la congregación desde distintas áreas. Y eso es llevar a la iglesia al crecimiento, a la medida de la estatura de Cristo. Todos tenemos que ir en pro de esto, de alcanzar esa estatura. Jesús perdonó, yo voy a perdonar. Jesús tuvo misericordia, yo tengo misericordia. Jesús me amó, yo voy a amar a Jesús, voy a amar a mi enemigo, voy a amar a quien me hace el mal. Voy a amar a mi esposa, voy a amar a mi esposo, voy a respetar. Voy a amar a mis hijos, voy a hacer toda una serie de cosas porque Cristo me enseña todo eso. Entonces, eso es crecimiento, eso es crecer a la medida de la estatura de Cristo. Pablo dijo, ¿qué es Apolos? Y luego dijo, ¿qué es Pablo? ¿Qué dice el texto? ¿Son qué? Servidores, siervos, no son diosesillos, no son el objeto de la fe, somos colegas. Que bueno, somos colegas de estos grandes hombres de Dios, ellos mucho mejores que nosotros, obvio, ni llegamos pues a los talones de esa gente. Así que mi consejo personal es que todos nos examinemos. Yo hago lo mismo y yo trato de decirle al Señor, Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor, con este ego, porque es que tanto pastores como creyentes, ayúdanos, Señor, para corregir cualquier intento de sobrevaloración. Primero, en la parte espiritual, no sobrevalorarnos. Segundo, como pareja, como esposo, como esposa, ¿se está sobrevalorando? ¿Es usted más importante que su esposa? Ojo, que eso no es así. ¿Es usted más importante que su esposo? Ojo, que eso no es así. Somos iguales delante del Señor y somos una sola persona. Que el hombre es la cabeza del hogar, el sacerdote, y siempre y cuando de ejemplo, su mujer se somete voluntariamente a esas cosas, pero de ejemplo. Somos muy egoístas, soy mejor que ella, sé más que ella, ojo, porque el día de mañana pueden suceder cosas donde va a ser mejor ella que usted, y entonces, ¿qué pasa? Aún no sucediendo eso, no subestime al otro
a la otra, no subestime a su pareja, por favor, no subestime a nadie en la vida. No se sobrevalore, por favor, tenga de sí el concepto que debe de tener. Que yo soy mejor que este, no, es que ese sabe hacer mejor esas cosas que usted, y usted posiblemente es mucho mejor en estas otras cosas. Yo no sé ordeñar una vaca, pero hay alguien que sabe ordeñar vacas y lo sabe hacer muy bien. Yo me pongo a ordeñar eso y con la cola me pega en la cara. Yo no soy capaz. Alguien es mejor en algo que mi persona en algo. Cada uno de nosotros cada uno de nosotros hace su parte. Versículo 6, pero Dios da el fruto. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué podemos decir con esto? Vea, todas las labores que hagamos en la obra de Dios son temporales. Yo hago algo hoy, mañana lo continúa otra persona. Sin embargo, el crecimiento llega es como resultado del trabajo que se va haciendo, pero yo no doy el resultado, no doy el crecimiento, es Dios quien lo da. Yo tengo que predicar, tengo que enseñar, tengo que aconsejar, tengo que hacer infinidad de cosas, pero ustedes van tomando lo que Dios les vaya hablando y eso va a hacer que ustedes crezcan y van a hacer testimonio a la gente. El crecimiento lo va dando es Dios. Mire, los hombres vamos, los hombres venimos. Aparecemos y desaparecemos, pero Dios permanece. Por ejemplo, cuando un gobierno o una administración pública o privada sale y entra, ¿qué es lo que debería hacer esa administración? Pues tomar los buenos modelos, las buenas cosas que se estaban haciendo en la administración anterior y proseguir con eso. Por lo general no prosiguen por envidia, por rabia, por partidos políticos, por ideologías y dejan troncado buenos aspectos con los cuales estaba haciendo un buen crecimiento. La iglesia no debería de ser desde ese punto de vista, no. La iglesia debe seguir en el proceso de plantar, regar, pero que el crecimiento lo siga dando Dios, no importando quién llegó a liderar o a pastorear una congregación. Así que muero yo, muere el otro, muere la otra, es Dios quien dará la continuidad. Ese es un proceso del Señor, no es de una persona. Que es que si yo no voy, entonces no va a funcionar todo allá. Que si Hernán no viene a cantar, entonces se acabó la alabanza. No, ahí están las otras y los otros. Que si yo no vengo a cantar porque amanecí muerto, viene otro pastor. A rey muerto, rey puesto. Dios es el que da el crecimiento. Entonces, por favor, no le quitemos los créditos a Dios. Las flores y las felicitaciones son para Dios. Nada logramos confiando en nosotros mismos, dice el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Somos solos instrumentos de Dios que no merecemos una devoción personal. Sé que esta congregación no está en esas condiciones, pero sí hay otras congregaciones, otros pueblos, y cuando digo otros pueblos, otras congregaciones donde idolatran al siervo de Dios, le hacen calle de honor, mejor dicho, falta besar el piso por donde pasa el pastor. Ojo con eso, mucho cuidado. Aquí no se da eso, gracias al Señor. Y quienes lo estén haciendo o pensando hacerlo, ojo, ubíquese por favor. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Lo que vale es la obra del Señor. Y eso lo hace el Señor. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, el resto lo hace Dios. Plantar y regar son necesarios, pero sin fruto, sin el fruto, eso carece de sentido. Pero Dios es el que produce el fruto. Yo no puedo producir el fruto. Es Dios quien produce ese fruto. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Pero son funciones que tenemos que hacer. Dios da el crecimiento. Entonces nada logramos si confiamos en nosotros mismos. Es que yo soy muy poderoso, es que yo tengo muchos medios de comunicación, es que yo tengo la iglesia más grande de Colombia, es que esto lo ven en todas las redes sociales. Pamplinas, puro cuento. Mucha gente lo sigue, mucha gente va a la iglesia, pero de todos esos muchos, ¿cuántos son los que son realmente cristianos? Ese es el verdadero cuento ahí.
en quién Dios está produciendo ese crecimiento o quién está realmente siguiendo al Señor. Lo otro, estamos unidos en la misma tarea. Todos somos uno y uno somos todos. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Mira hasta dónde nos coloca Dios en las condiciones. Miren, el que planta y el que riega, es decir, plantar y regar son la misma cosa, la misma función. Es decir, hay que hacerlo. Plantar, regar. Y es que a la final usted y yo y todos los que estamos en la iglesia realmente convertidos, que amamos al Señor, todos laboramos para el mismo amo, para el mismo Señor. Lo que importa es multiplicar sus intereses. ¿Estamos multiplicando los intereses del Señor o no? ¿Compartimos a la gente el mensaje o no? ¿Estamos multiplicando? Es decir, uno tiene un dinerito y lo mete al banco para multiplicar o lo presta para que le dé intereses porque ese es el sentido, ¿cierto? Lo mismo si hacemos esa comparación, esa equivalencia económica con el Evangelio debe de llegar a más gente, multiplicarse en los receptores y eso lo hacemos nosotros porque estamos regando, estamos plantando, estamos haciendo la siembra. ¿A cuánta gente le sembró usted el Evangelio durante todo este año que ya va a finalizar? ¿O a cuánta gente usted le desembró? Si podemos usar esa palabra, le quitó el Evangelio con su mal testimonio. ¿A cuántos le plantó la semilla del Evangelio? Perdonando, enseñando algo, con su vida, siendo misericordioso, demostrándole amor, acercándose aún sin quererlo, pero haciendo ese gran esfuerzo como por ejemplo de Jesús, que nos amó sin nosotros merecer ese amor. ¿Hemos imitado a Jesús en todos estos aspectos de nuestra vida? Yo creo que sí, estamos avanzando en todos estos aspectos, no cargándole el rencor a nadie, porque uno puede cargarle rencor a la gente sin expresarlo, sin decirle nada, pero en la conciencia uno aborrece a alguien, sin necesidad de expresarlo físicamente, el corazón puede estar así, y ojo con eso, que eso es un pecado. Ahora, se requiere la cooperación entre el que planta y el que riega. El que planta y el que riega son una misma cosa, es la misma función, pero se requiere la cooperación de todo eso, porque ninguno de los dos sirve sin el otro. Se siembra y no se riega, se secó la semilla. Entonces alguien tiene que venir y regar. Es decir, se siembra la palabra, se predica y quizá en el diario caminar nos encontremos con alguien que tengamos que orientarle sobre su vida cristiana. ¿Por qué te estás comportando de esta manera? No es el mejor ejemplo. O excelente lo que estás haciendo. Entonces se va sembrando y se va regando. Tenemos que trabajar juntos porque nadie puede hacerlo solo. Nadie es cusumbo solo. No hay cusumbo solos en el reino de Dios. El líder de la iglesia, el diácono de la iglesia, los de la alabanza, los pastores, los maestros de escuela dominical, los directores de distintos departamentos, todo el personal de la iglesia es un instrumento del Señor para plantar, para regar, para cosechar. Somos la misma cosa, y cuando digo la misma cosa, hacemos la misma función, así sea que plante, riegue y coseche, hacemos la misma función. Lo importante de todo esto es Dios, no se lo olvide, por favor. Y lo otro que podemos encontrar en esta porción es que aunque colaboramos, cada uno responde a Dios por lo que hace. Aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Lo que cada uno de nosotros realiza, cada uno va a recibir la recompensa. Pablo y Apolos estaban en un mismo espíritu, eso es claro. Ellos no estaban en divisiones, era la gente que los había ubicado en lugares distintos, los prefería y habían hecho todo ese alboroto, pero Pablo y Apolos estaban bien, lo mismo Cefas, estaban en el mismo sentir,
lo mismo debemos de hacer todos nosotros también. Los líderes, los pastores, el esposo muy espiritual, no ser el rival de su pareja, en la casa no llegar a ser los rivales, en las congregaciones no ser el rival, yo sé más que él, yo sé orar mejor que él, yo sé predicar mejor que él. Ojo con estas cosas. No estaban disputándose el crédito ni el éxito por la cantidad de seguidores que tenían. Nosotros no podemos hacer lo mismo, no, ni quitarle el crédito a Dios, ni decir yo tengo más éxito porque mire toda la gente que me viene a la iglesia, mire todos los que me siguen en todas las redes sociales, mire todos los que me hacen fila cuando termino de predicar y al que el pastor nadie le hace fila. No, pilas. Que es que a mí me busca todo el mundo que yo vaya a orar, como puede suceder con alguien que siempre quiero que vaya esta persona, que esta otra me oriente, que ponga las manos sobre mi cabeza, que ore por mí. Ojo, todo eso se da, pero ojo con las ínfulas de ser Dios. No se vuelva un diosecillo, no se vuelva más importante que Dios. Dios lo destruye, lo tira al piso. Ellos no eran rivales tampoco, Pablo y Apolos, como tampoco lo debemos de ser nosotros. Sería absurdo y carnal. Ahí Pablo expresa la carnalidad. La carnalidad en este pasaje de Corintios, hasta lo que llevamos ahorita, no es fumar, no es beber, no es si come morcilla, no. La carnalidad en ese momento era que tenían preferidos, tenían divisiones en cuanto a seguir a aquel o seguir a aquel otro. La carnalidad era que todavía no sabían tomar el alimento espiritual, sino la leche, el biberón. Esa era la carnalidad. Entonces, ojo, hermano amado, no podemos seguir siendo más carnales. Y Dios recompensará a cada uno conforme a lo que haga en la obra. Su recompensa entonces, la recompensa suya y la recompensa mía por predicar el evangelio, por dar testimonio de Jesús, ojo, no será el legado humano. No será el legado humano, no serán los aplausos, no serán los amenes, no serán los aleluyas, no será el brinconear en la iglesia, el grito explosivo, amén. No serán los me gusta, no serán los seguidores en todas partes, no. No, Señor, su recompensa es más bien la aprobación de Dios antes que la aprobación de los hombres. Ojo que el egoísmo nos puede dañar. Aquí el importante es Dios, el importante es Cristo, el importante es el Espíritu Santo. Y la obra pertenece al Señor, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios nos coloca a todos en la misma posición, pastores y creyentes, igualitos, nos coloca en la misma posición. Y solo Dios llama a las personas para que trabajemos para Él, nadie más llama, solo Él. Por lo tanto, la iglesia, usted y yo que somos la iglesia, debemos trabajar para el Señor, debemos imitar a Jesús. Todos como iglesia ser modelo, pero el estatus lo tiene Dios, no nosotros. Así que mis hermanos, el Evangelio nos ayuda como idea central para nosotros, nos ayuda a dejar divisiones. Yo sigo a tal hermano, yo sigo a tal hermana, yo vengo a este culto que me gusta más, este pastor es el que me fascina, esta congregación es la que me gusta, ese cantante no me gusta, este sí, esta canción no, esta sí. Mire, todo eso vamos a mirar si es pecado o no es pecado. Lo importante es que el Evangelio nos ayuda a cerrar divisiones, a crecer espiritualmente, a darle las flores a Dios y las felicitaciones a Él. Como iglesia somos el campo donde Dios da el fruto. Nuestra tarea es evangelizar. Su tarea y la mía es servir. Nuestra tarea es prestar nuestro hogar, si desea, para grupos familiares, para que allá se hagan grupos de oración, para que allá se hable de la palabra.
Nuestra tarea es ofrendar para que sigamos con esta obra. Nuestra tarea es como iglesia interceder por la iglesia, por los que están en eminencia. Nuestra tarea es dirigir la alabanza, nuestra tarea es estudiar la Biblia, nuestra tarea es prepararnos para presentar bien el Evangelio. Como campo de Dios, todo eso es arar la tierra, sembrar, regar, cosechar. ¿Para qué hacer estas comparaciones entre este predicador y sus estadísticas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Le van a dar una bonificación por el alma ganada o qué? Ninguna persona puede hacer crecer la obra de Dios, solo Él. Entonces, lo que tenemos que hacer es no dejar de predicar el Evangelio, regar, sembrar, arar la tierra, ya la función, ya eso lo mirará usted. No deje de predicarle a la familia, no deje de predicarle a los amigos, no deje de predicar con su vida, siga extendiendo el reino de Dios, pero por favor no sea el Mesías de nadie. Usted no es el Mesías, no es el Salvador, porque si no muere crucificado. ¿Quiere ser el Salvador? Entonces morirá crucificado. ¿Le gusta morir? Creo que no es tan sencillo, ¿cierto? Una cosa es que sí podemos estar orgullosos de la congregación donde estamos, no hay ningún problema, y se los voy a explicar. Y usted puede tener diferentes grupos dentro de la iglesia y estar orgulloso de sus líderes, que usted prefiere a este pastor que a aquel otro. Sí, yo no tengo ningún problema. La salvedad está en la actitud de estar envanecido. La actitud de provocar divisiones, la actitud de que eso cree dificultades, que es que el pastor tal enseña así y el otro sí. Uno enseña así y el otro dice sí. Que es que yo soy más espiritual que aquel o que esta es mejor que aquella. Usted puede tener sus preferidos, pero ojo con la actitud, con la intriga, con lo que usted suscita, con las divisiones o con sus preferencias. Eso tiene que ser muy, muy prudente, muy sabio. No cree dificultades. Aunque tenga sus preferidos, pero tenga una cosa presente. Dios recibe las flores. Dios recibe las felicitaciones. La iglesia no puede ser creyente contra creyente, jamás. Jesús dijo: el que siembra y el que cosecha no solo trabajan juntos, sino que un día se regocijarán juntos y recibirán sus recompensas. Eso lo dijo Jesús. En relación a esto, Pablo toma esa idea de Jesús. Así que no puede existir algo así como una iglesia aislada, puesto que cada obrero, y aquí entramos en lo siguiente, cada obrero, cada pastor se introduce o se mete en las labores de otros pastores. Por ejemplo, yo he tenido el privilegio de guiar a personas en la vida cristiana que yo no conocía, pero otros habían sembrado en ellos la semilla y habían regado con su amor y oración en la vida de esas personas, y yo tuve la cosecha. Como también ha sucedido a la inversa, gente que se nos va de la iglesia después de haberle enseñado, aconsejado, estar con ellos, y se nos va. Otro va a recibir la cosecha. Eso le produce a uno mucho dolor como pastor. Y en una ocasión estaba llorando porque se nos había ido una familia a la que le habíamos dedicado alma, vida y corazón y tiempo y todo, y por X circunstancia que no les pareció, ¡pum!, se fueron. Y el Señor en oración me enseñó algo, ya fue una experiencia personal, me dijo: las ovejas son mis ovejas. Y eso es verdad, las ovejas no todas son mis ovejas, pero las ovejas son del Señor. Así que, mis hermanos, para finalizar, incline su cabeza, oremos al Señor y mire usted en el campo cómo está. Si usted riega, o es el que ara la tierra, el que siembra y cosecha. Que Dios te ayude, que Dios me ayude. Como iglesia estamos en las manos del Señor
y solo Él nos puede ministrar. En esta mañana esté orando, pidiéndole al Señor que lo ayude a ubicar, que le ayude a ser el hombre que riega, que ara, que siembra, que cosecha, pero no deje de hablarle a las personas. El campo es usted, el campo es la iglesia, y debemos dar fruto para dar más fruto santo, para darle las flores al Señor, para felicitar al Señor. El pastor, el maestro de escuela dominical, los líderes en los grupos familiares, los ministros de la alabanza, los diáconos, toda la iglesia. No podemos ser negligentes. Y órele al Señor si está siendo negligente, porque Satanás está ocupado sembrando divisiones, discordias, mentiras, el orgullo. Todo eso es pecado. Por eso debemos de estar ocupados en el campo, plantando la buena semilla, y que recoja el que Dios quiera que recoja, porque todas las ovejas no son mis ovejas, pero sí son las ovejas de Dios. ¿Quién es el centro de la predicación en esta iglesia? ¿Cristo o el hombre? ¿Quién es el centro de la predicación que usted lleva a la gente? ¿Cristo o usted o su testimonio? Cristo debe ser el testimonio. ¿Que hay alguien imprescindible en la iglesia? No. Cristo solo es imprescindible. Oremos para que entendamos, hermanos amados, el fundamento de nuestra fe, que es Jesús. No se crea más que los demás, porque no somos nada. Somos solo siervos. Padre, perdónanos por nuestro bendito orgullo, y que tú seas el centro de la predicación y sigas siendo el centro de la iglesia, y nosotros entender eso, bajar la cabeza, honrarte y amarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.